Evangelio de hoy sábado 5 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 7 versículo 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de entre la gente, que habían oído los discursos de Jesús, decían: Este es de verdad el profeta. Otros decían: Este es el Mesías. Pero otros decían: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David, y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: También tú eres Galileo. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan nos presenta en este pasaje una escena cargada de tensión espiritual y social, donde la figura de Jesús actúa como una chispa que enciende el fuego de la controversia. El pueblo, dividido en su percepción sobre quién es Él, manifiesta de forma muy clara que no se puede permanecer indiferente ante la presencia del Verbo encarnado. Algunos lo ven como el profeta, otros como el Mesías, y otros, con desdén o incredulidad. Rechazan esa posibilidad por motivos aparentemente lógicos, pero profundamente contaminados por el prejuicio y la rigidez de corazón. En este ambiente, cada palabra y cada silencio revelan una verdad más profunda sobre la humanidad y sobre Dios mismo. Lo primero que salta a la vista en este pasaje es el modo en que la verdad se abre paso entre la confusión. Jesús no se impone, no levanta su voz para exigir ser aceptado como el Mesías. Él habla, actúa, vive en fidelidad al Padre. Y permite que su testimonio se mantenga firme aún en medio del rechazo. Esta actitud debería ser la base de nuestro propio testimonio cristiano. En vez de forzar la fe o buscar validación a toda costa, deberíamos vivir de tal modo que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Que nuestras obras sean testimonio de la vida nueva que Cristo ha plantado en nosotros. La gente, por su parte, vive una lucha interior. Un conflicto que refleja nuestras propias ambigüedades. No les falta información sobre la ley ni sobre las promesas proféticas. Pero sí les falta humildad para abrirse a la posibilidad de que Dios actúe de manera inesperada. Quieren que el Mesías venga de una forma que encaje con sus esquemas. Y cuando la realidad no cuadra con su interpretación, rechazan al enviado. ¿No hacemos nosotros lo mismo a veces? ¿Cuántas veces exigimos que Dios actúe de acuerdo con nuestras expectativas? Y al no ver lo que imaginamos, cerramos el corazón a su paso. Lo paradójico de este pasaje es que los supuestos conocedores de la ley, los fariseos y líderes religiosos, son los que más resisten a Jesús. Ellos que deberían estar más cerca de reconocer al Mesías, son los primeros en levantar barreras. Esta paradoja nos invita a una profunda autocrítica espiritual.
El conocimiento teológico o bíblico no garantiza una relación viva con Dios. De hecho, puede volverse un escudo. Una excusa o una torre de orgullo que nos aísla de la acción viva del Espíritu. La fe auténtica no nace del dominio de ideas, sino del encuentro personal con Jesús en la humildad del corazón. Los guardias del templo, que habían sido enviados para arrestar a Jesús, regresan con una afirmación desarmante. Jamás un hombre ha hablado como este hombre. Este testimonio inesperado conmueve porque viene de personas sin formación religiosa destacada, sin autoridad doctrinal, pero con la capacidad de dejarse afectar por la palabra viva. Ellos no entran en debates teológicos, simplemente reconocen que algo poderoso les tocó. Es una enseñanza preciosa, cuando el corazón está abierto. Aún en medio de la ignorancia, Dios puede sembrar su verdad. Es más, suele hacerlo con más facilidad en los sencillos que en los sabios de este mundo. La reacción de los fariseos ante la afirmación de los guardias es reveladora. En vez de escuchar con apertura, se cierran aún más en su desprecio y arrogancia. También ustedes se han dejado engañar, les dicen, con un tono de burla. Desprecian a la multitud, llaman ignorantes a quienes creen en Jesús. Y confían solo en su propio juicio. Esta es la actitud del corazón endurecido, incapaz de dejarse sorprender por la novedad de Dios. Y es también una alerta para nosotros. Cuando nuestro orgullo espiritual nos hace sentir superiores a los demás. Cuando despreciamos la fe sencilla del pueblo, estamos muy lejos del corazón de Cristo. Entre tanto rechazo y confusión, la figura de Nicodemo se alza como una chispa de esperanza. Él no proclama abiertamente su fe. Pero sí se atreve a recordar que la ley exige escuchar antes de juzgar. Su gesto es valiente, aunque tímido. Él representa a todos aquellos que viven una fe en proceso, que aún no se atreven a proclamar con fuerza su adhesión a Jesús, pero que no pueden callar del todo cuando se comete una injusticia. Dios valora también esos pasos pequeños, esos gestos tímidos que brotan de un corazón inquieto. La valentía no siempre se manifiesta con gritos o actos heroicos. A veces se revela en el simple hecho de mantenerse fiel a la conciencia. El juicio precipitado contra Jesús. Y el desprecio hacia quienes creen en Él. Reflejan la tendencia humana a proteger las estructuras por encima de la verdad. Los líderes religiosos sienten que su autoridad está siendo amenazada. Y prefieren mantener su poder, antes que abrirse a la posibilidad de que Dios esté haciendo algo nuevo. Este miedo disfrazado de celo por la ley es una de las grandes tentaciones del alma religiosa. Se puede defender a Dios mientras se lo está rechazando. Se puede hablar en nombre de la fe mientras se persigue a aquel que la inspira. Es una ironía dolorosa, pero demasiado común en la historia espiritual de la humanidad. Lo más llamativo es cómo la división se convierte en el eje de todo el relato. Jesús no divide porque quiera crear conflicto, sino porque su presencia revela lo que hay en cada corazón. Él es la luz, y como tal, desenmascara las tinieblas. En su presencia, no hay espacio para la hipocresía. Las máscaras caen. Cada uno muestra lo que realmente busca. Poder, verdad, reconocimiento, humildad. Y esta división se da incluso hoy en día, ante Cristo, no se puede permanecer neutral. Su mensaje es tan radical que o lo acoges con todo el corazón, o lo rechazas. No hay medias tintas con la verdad del Evangelio. La escena termina con una frase inquietante. Y cada uno se fue a su casa. Es una conclusión casi amarga. Después de tanto debate, de tanta inquietud,
de tantas palabras todo queda en nada. Nadie cambia, nadie decide. La palabra que fue sembrada parece no haber producido fruto. Pero ahí está el misterio de la paciencia divina. Dios siembra aunque el terreno no esté listo, y no deja de hacerlo, sabiendo que en algún momento, la semilla encontrará tierra buena. A nosotros nos corresponde no ser parte de esa multitud que se va a su casa sin transformar su corazón, sin responder al llamado. En este pasaje, Juan nos está mostrando que la gran división no es entre judíos y cristianos, entre pueblo y fariseos, sino entre los que escuchan con apertura y los que ya no quieren escuchar más. Y esa división no es externa, sino interior. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí al menos dos voces. La que busca entender, acoger, dejarse sorprender. Y la otra, la que quiere controlar, encajar todo en esquemas conocidos, proteger el ego. Nuestra vida espiritual es el lugar donde estas dos voces se enfrentan. Y ante Jesús, solo una puede sobrevivir, la que dice hágase tu voluntad. A medida que profundizamos en este fragmento del Evangelio, podemos percibir que no se trata simplemente de un desacuerdo social o religioso, sino de una confrontación entre la revelación de Dios y la resistencia humana. Jesús, como Verbo encarnado, no solo comunica la verdad, sino que la encarna con tal intensidad que obliga a cada uno a confrontar su propia interioridad. Nadie que lo escuche puede quedarse igual. Esta es una verdad que sigue viva hoy, cuando nos encontramos con Cristo, aunque sea en el silencio de la oración, en el rostro del hermano, en la lectura del Evangelio, algo se remueve en el alma. No podemos simplemente continuar como si nada. Algo cambia, aunque sea de forma imperceptible. En esta escena también se manifiesta con claridad que los esquemas sociales y religiosos de poder pueden volverse ciegos ante la obra de Dios. Los jefes del pueblo, en lugar de preguntarse si tal vez Dios está obrando en Jesús, se preocupan por mantener su dominio sobre las conciencias. Ellos no buscan la verdad, buscan conservar su estatus. Es una tentación muy humana que todos podemos padecer en distintos niveles. A veces preferimos no ver ni escuchar, porque la verdad implica una conversión, un cambio de vida que no estamos dispuestos a abrazar. Por eso Jesús incomoda tanto, no porque imponga, sino porque su presencia nos obliga a elegir entre el miedo y la libertad. Y es importante notar que esta división del pueblo no es necesariamente una señal de fracaso. Muchas veces confundimos la obra de Dios con el éxito visible, con la aceptación generalizada o con el aplauso de las masas. Pero en el plan de Dios, lo esencial no es la cantidad, sino la autenticidad. Jesús no buscó jamás la aprobación de todos. Él vino a ofrecer la salvación, pero respetando la libertad de cada uno. Su palabra es una semilla que puede caer en tierra fértil o en terreno pedregoso. La división que provoca no es prueba de su debilidad, sino del poder que tiene para tocar el fondo del alma. Una vez más, la figura de Nicodemo resalta por su sutileza. No lo vemos defendiendo a Jesús con una fe fuerte o pública, pero su intervención es significativa. Él representa a aquellos que, movidos por una inquietud interior, comienzan a dar pasos pequeños hacia la verdad. Su corazón ha sido tocado, aunque aún no se atreva a manifestarlo con valentía. Esto nos recuerda que la fe es un proceso, una peregrinación interior que se da por etapas. No todos tienen el mismo ritmo ni la misma claridad desde el inicio. Dios respeta ese camino y lo acompaña con ternura.
Por otro lado, el desprecio que los fariseos expresan hacia el pueblo pone de manifiesto un drama espiritual que sigue presente hoy. Consideran a la multitud como ignorante, incapaz de discernir por sí misma. Y eso los lleva a descalificar su fe. Pero Jesús pensaba diferente. Él se conmovía ante la fe del pueblo sencillo, de los que no tenían poder ni formación. Pero sí un corazón abierto. Esta actitud de Jesús rompe todos los moldes de exclusividad religiosa. Él no vino a fundar una élite espiritual, sino a ofrecer la salvación a todos. Especialmente a los más humildes, a los que no tienen voz ni prestigio. La reacción de los guardias es también profundamente humana. Fueron enviados a arrestar a Jesús, pero regresan desarmados por sus palabras. Esto nos habla del poder transformador del Evangelio. No se trata de una ideología, ni de un discurso manipulador. La palabra de Dios tiene fuerza propia. Y cuando es escuchada con honestidad, conmueve, toca fibras profundas que ninguna autoridad humana puede controlar. Por eso es tan importante que también nosotros escuchemos esa palabra con reverencia. Sin prejuicios, sin filtros ideológicos. Cuando lo hacemos así, Dios habla, actúa, transforma. Por último, esta escena del Evangelio es también un espejo de nuestras comunidades. Allí hay división, hay miedo, hay valentía, hay indiferencia. Hay deseo de arrestar y deseo de comprender. Cada uno representa un modo distinto de responder a la presencia de Cristo. Y así también en nuestras parroquias, en nuestras familias, en nuestros grupos de fe. No todos reaccionan igual. Pero Jesús está en medio. No deja de hablar, no deja de ofrecer la salvación. Él espera, con infinita paciencia, a que cada uno decida. Que nosotros no nos vayamos a casa sin haberlo reconocido, sin haberle dicho: Señor, quédate conmigo. Este texto nos invita, con fuerza, a revisar nuestras actitudes más profundas frente a la verdad. ¿Estamos abiertos a dejar que la palabra de Dios nos cuestione? ¿O preferimos que nos confirme en lo que ya pensamos? ¿Buscamos de verdad a Jesús, o simplemente utilizamos su nombre para justificar nuestras opiniones? La fe no es una ideología ni una etiqueta religiosa. Es un camino de encuentro, de obediencia, de escucha atenta. Y si queremos seguir a Cristo, tendremos que estar dispuestos a que Él nos saque de nuestra zona de comodidad. Incluso si eso nos coloca en medio de la división o del rechazo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.